Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, lunes 29 de abril, lunes de resaca electoral, pero como siempre siguiendo las huellas del dinero, de la inversión y de la economía. Hoy nos meteremos en el fregado de cómo recibe la bolsa esa victoria electoral de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Y siempre pendientes de la tiranía de los mercados, vamos a ver cómo ha cerrado nuestro IBEX 35 en el día de hoy. En el día de hoy la bolsa saluda esa victoria electoral aupándose en los 9.500, 9.517,20 con un ascenso del 0,12%, que no es gran cosa, pero que sí que es indicativo de que a los inversores les ha gustado ese plan y sobre todo el resultado de un Ciudadanos que esperan que modere el programa electoral de Pedro Sánchez. Vamos con las tres que más han subido en el día de hoy. Son, curiosamente, tres compañías bancarias. Bankia, que hoy presentaba resultados, ha crecido un 2,92%, en 2,43%, ha hecho un canto a continuar sola, aunque ya veremos porque la otra supuesta para la fusión, Sabadell, también ha subido. Pero antes, CaixaBank, que es la segunda por sus ascensos, 2,81%, ha cerrado en 2,91%, y Sabadell, ¿qué ha hecho el Sabadell? El supuesto novio de Bankia, 2,61% y cierra en 1,04%. Las tres que se han caracterizado por sus bajadas, las tres que más bajan en el día de hoy. La papelera ENCE, la papelera ENCE, claro, tiene ese conflicto, que el gobierno quiere que cierren su planta de Pontevedra. Ha bajado 4,78%, ha cerrado en 4,76%, y las eléctricas, a las que no les ha sentado bien ese triunfo electoral de Sánchez, bajan todas, Red Eléctrica Española, Endesa y Iberdrola es la que más, 1,37% abajo, 7,93%, Celnex, compañía de tecnología, pierde 0,94% y cierra en 26,48%. Vamos con las referencias de los fundamentales. Hoy tengo que contarles poca cosa. Sigue la referencia trimestral de aportación del 0,6% al crecimiento del PIB. El índice de precios al consumo sigue en 1,3% de acumulado, la inflación. El desempleo sigue también afectando al 14,7% de la población activa y el Euribor sigue también 12 meses extraordinarios con un promedio de menos 0,112%. Tengo que hablarles hoy, por cierto, de la prima de riesgo. Ha cerrado en 101,50 y una bajada de 3,70. Eso es saludar un proyecto de estabilidad. Ya veremos en qué queda. Y ahora nos vamos al sumario de las noticias que hoy han sido protagonistas en la economía de nuestro país. El escenario económico que habrá que afrontar tras las elecciones no es sencillo, ya que España está en plena desaceleración oculta tras un aumento del gasto público en los últimos meses. Sin embargo, la bolsa ha cerrado en positivo, aupándose por encima de los 9.500 puntos. El PSOE ha ganado las elecciones y ahora parece que el pacto con Ciudadanos sería un elemento de estabilidad que podría frenar una subida masiva de impuestos como la que tenía puesta en su programa Pedro Sánchez. La bolsa española ha evitado grandes sobresaltos y el resultado electoral sí propicia ajustes de carteras significativos en valores como ENCE y en sectores como las eléctricas. Por el contrario, los sectores de las renovables son los que parecen sacar pecho tras esta victoria electoral. En resumen, los cambios en el IBEX son moderados, aunque podemos decir que la bolsa saluda con satisfacción ese cambio político. Los actores que sacan tajada de todo esto, Audiax o Solaria, que lideran las subidas y que son compañías de renovables, luego lo veremos a fondo. En el sector bancario tenemos novedades porque Bankia redujo un 10,8% su beneficio en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta 205 millones de euros. Resulta que en Bankia han descartado la fusión con el Sabadell, han dicho que van a continuar en solitario. El consejero delegado, ahí le ven, de Bankia, José Sevilla, ve razonable que el nuevo gobierno mantenga el compromiso de privatización de la entidad siempre que el precio lo justifique y lo permita, naturalmente. En el mismo sector, BBVA ha presentado extraordinariamente por la tarde los resultados del primer trimestre de 2019 y resulta que han ganado 1.164 millones de euros. También en el sector bancario, pero en otro rango de actividad, Abanca ha repetido beneficio, ha ganado 156 millones hasta marzo.
Y decirles que la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda creció en febrero un 9,2% en comparación interanual, pero se redujo casi un 16% respecto al mes anterior. Así es que tal vez estemos frente a una desaceleración. Hablamos de 31.018 contratos, de los que un 41,8% se formalizaron a tipos de interés fijo. Se lo decimos para que ustedes echen cuentas y sepan cuál es el que la gente prefiere, si el interés fijo o el interés variable. Bueno, ya sin más, hasta aquí el sumario. Nos vamos a la tertulia, a la barandilla. Nuestros invitados de hoy, don Juan Iranzo. Buenas tardes, ¿Cómo encantado. está? Feliz. Digiriendo precisamente. Bueno, sí, en la digestión andamos todos, aunque un poco pesada, se me antoja, se nos va a hacer, o un poco larga. Don Juan es catedrático de Economía Aplicada, ya lo saben ustedes. Don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está? Nada, un placer. Don Miguel Ángel es socio director de Consulae EAF y vicepresidente de ADEAFI. ASEAFI. ASEAFI, bueno, pues me lo han escrito mal, ¿qué quiere que le diga? Siempre, usted se busca unas cosas tan extrañas. Vamos a ver, elecciones. El reflejo en los mercados. Vamos a ver, poco a poco. Tenemos que la compañía Berkeley ha perdido 5,78. Estos buscan uranio en Salamanca, como eso lo controla la política, pues lo van a tener mal. Tenemos que ENCE ha perdido un 4,22%, papelera, ya saben, Pontevedra, la tienen que cerrar por un tema medioambiental. Y bueno, tenemos que, del otro lado, siempre que alguien gana, alguien pierde, pues los que ganan. Audax y Solaria, empresas de energías renovables, de fotovoltaicas. OHL. ¿Y OHL por qué? Bueno, pues porque una de las cosas que no le dejaron hacer a Sánchez es un plan de impulso de las infraestructuras que por valor de 973 millones de euros, que ahora pues evidentemente se va a llevar a cabo, y por lo tanto pues eso lo saludan los inversores con un apoyo. Hemos visto cómo los bancos hoy estaban todos en posiciones cómodas, con subidas, y que no parece haberles afectado el impuesto de las transacciones financieras. Bueno, estos son el marco del terreno, una prima de riesgo que ha bajado 3,79 puntos. Don Juan Iranzo, ¿qué le parece? Hombre, pues hay que hacer un análisis algo pormenorizado, porque ¿qué es lo que han valorado los mercados hoy? Que ha ganado el Partido Socialista, pero que necesita para gobernar, o por lo menos para la investidura, probablemente a Ciudadanos. Y que eso da una credibilidad y una estabilidad económica frente a la alternativa que era Podemos, a esa política económica ultra radical que propuso en el pasado, que sigue proponiendo y que ha llevado a situaciones tan ilógicas como la subida del salario mínimo interprofesional, un 22%. Dicho lo cual, lógicamente la política económica va a ser asimétrica y genera diferentes problemas y incide, por tanto, en las empresas de manera diferente. En primer lugar, yo sí que creo que se va a privatizar Bankia y que además puede impulsarse por parte del Gobierno, a raíz de ese proceso, una nueva ronda de fusiones. Y eso es lo que explica, yo creo, las subidas. En segundo lugar, ¿qué penaliza? Las empresas eléctricas reguladas e incluso con centrales nucleares. Y evidentemente eso está penalizando porque dentro del nuevo mix energético, de ese nuevo ciclo energético, se impulsan las renovables y por eso las subidas, y en cambio se pretende cerrar las centrales nucleares. Y luego, por otro lado, yo creo que en general los mercados sí que consideran positivo que si hay que gastar, se gaste bien, es decir, en infraestructuras, que aumenta el potencial de crecimiento. Por tanto, esa inversión de 950 millones en infraestructuras se considera positivo y eso beneficia a empresas constructoras magníficas como el caso de OHL. Y luego, por otro lado, y termino, lo que se habla en las últimas horas es que puede haber presupuestos para el 2019. Yo espero que sean más racionales y racionales que los anteriores. Don Miguel Ángel. Bueno, pues efectivamente el posible apoyo o simplemente abstención de Ciudadanos pues abre un camino interesante para el mercado. Lo que pasa es que, como vengo diciendo, en las últimas semanas nos pilla en zona de resistencia, nos pilla entrando en el mes de mayo, que es cuando los mercados, digamos, que tienen su peor trayectoria de mayo al mes de noviembre, con lo cual, bueno, pues en vista nos hemos quedado neutrales en la zona de rango y sigo pensando lo mismo que pensaba, que no es momento de comprar, sino de esperar y ver a que haya alguna oportunidad y alguna sana corrección. Que Iberdrola tiene un porcentaje de caída relevante, pues podría ser una entrada bastante buena porque, bueno, pues está dando unos resultados muy interesantes y podría ser un valor a comprar, pero necesitaríamos una corrección. Con lo cual, bueno, pues no hay novedad en el frente.
Bueno, evidentemente cuando un partido político se presenta a unas elecciones generales no dice cómo le va a meter la mano en el bolsillo al humilde votante si es que a la vez le pide el voto, normal. Pero se hace de una manera un poco más alambicada, un poco más que cuesta entender. Por ejemplo, en este caso, vamos a alinear la cuña fiscal de los españoles con la media de la Unión Europea, no proporcionándola con la renta de los españoles respecto a la media europea. Claro, ahí está el truco estadístico. Pero bueno, ¿eso qué significa? Pues que le vamos a sacar tajada al embutido que somos nosotros por valor de 65.000 millones de euros más de la cuña fiscal que ya venimos soportando. Eso no se lo contará Pedro Sánchez, pero a poco listos que seamos, estaba en su programa electoral. Así es. Y si cumple, pues hombre, 65.000 millones es mucha tela la que hay que rellenar. Pues el 6% del PIB aproximadamente. Por tanto, yo espero que ese contrapeso, por denominar de alguna manera, sí, de Ciudadanos evite esa situación. En primer lugar, porque España no puede seguir incrementando el gasto público, salvo de una manera selectiva, por ejemplo, en infraestructuras, que es necesaria, de agua, de transporte ferroviario, mercancías, etcétera. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que eso, en teoría, hay que financiarlo. Digo en teoría porque la subida de impuestos no necesariamente significa más recaudación. Se ha discutido incluso en los debates si funcionaba la curva Laffer o no. Por encima del 40%, claro que funciona. Es decir, cuando los tipos fiscales están por encima del 40% del total de la renta, claro que hay desincentivos a trabajar, a ahorrar y, por tanto, a recaudar. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que se anuncia, o se anunciaba en el pasado, espero que quede en pasado, una subida de impuestos que, lógicamente, irá en detrimento de una economía que, como muy bien decía usted en la presentación, ya se está desacelerando. Sí, señor. La curva de Laffer es la curva de un matemático, descubierta hace ya muchísimos años, que dice que si bajas los impuestos, se amplía la actividad y recaudas más. Eso es. Y no menos. Fíjese que el señor... probablemente Iglesias todavía no lo ha entendido muy bien, porque él decía, si los tipos son 0, ¿cuánto se recauda? Obviamente 0, pero si son 100, pues 0, no 100, como piensan algunos. Bueno, y aunque al señor Marqués de Cicuéndez no le importe un pepino, resulta que los españoles que vamos en diésel vamos a ver cómo se ceba la fiscalidad sobre el gasoil, que como todos ustedes saben es un combustible que utiliza sobre todo la clase pudiente, la nobleza, la aristocracia, los grandes financieros, en fin, toda lo que podríamos llamar la cúpula bancaria va en gasoil. Sí, sí. Pero lo de Marqués me ha sorprendido, solo pretendo ser Hidalgo. Bueno, uno de los terratenientes que utilizan precisamente para tractor también. A lo que vamos. ¿Qué pasa en economía cuando se sube el gasoil, queridos? Pues lo que pasa es que se encarece la línea del transporte, toda. El primario, el secundario y el terciario. Porque todo lo que nos llega al súper, a casa, los envíos de mensajería, absolutamente todo viaja en gasoil, no viene en combustibles de privilegio. Y por lo tanto, pues oye, no vamos a esperar que los transportistas repercutan el efecto fiscal de reorganizar los impuestos de combustibles en contra del gasoil. Hombre, sin lugar a duda es un incremento del gasto para el ciudadano, en los que tenemos automóviles de diésel, pero también significa un incremento de costes productivos, como muy bien anticipaba usted, y por tanto una pérdida de competitividad de la economía. Y España no está para perder competitividad, sino todo lo contrario, para ganarlo. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta los nuevos gobernantes, que el gran esfuerzo debe ser mejorar la competitividad, reformas estructurales que faciliten la actividad, bajar costes fiscales, energéticos, etcétera, y no todo lo contrario. Bueno, pues Ale Rivera, deje usted de hablar de los autónomos y haga algo por ellos, que esos sí que van con gasoil. Sin lugar a duda. Yo, ya que está hablando usted de la renta, y como le he dicho que en el Club de Amigos de Intereconomía vamos a hacer vamos a plantear ahí delante lo podemos sacar, sería interesante, la cartelería a propósito de eso, porque tenemos un seminario de las novedades de la renta del 2019 que mucho me temo que va a ser muy diferente a la del año que viene. El año que viene no va a tener nada que ver con el actual, creo, aunque con Sánchez todo puede ser. Es gratuito. Si quieren ustedes enrolarse a asistir, sí les pedimos por favor que lo notifiquen. ¿Cómo? Por teléfono 91 616 2466 y también lo puede 2464, perdón. Y si quieren también por correo electrónico. Ahí lo tienen escrito. club@intereconomia.eu. Bueno, pues ya una vez inscritos, luego creo que va a haber otro, ¿no? El 23. Sí, luego el 23 de mayo con ASEAFI vamos a hacer otro, pero ese ya lo iremos comentando. Ya tendremos tiempo de irlo comentando. Vamos con la banca. En la banca, Bankia, hoy tenemos una declaración que queremos oír a propósito del futuro de Bankia de su consejero delegado, Sevilla. Cualquiera de los escenarios
lo razonable es pensar en un proceso de privatización como el que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años, pero un proceso de privatización que necesita, y siempre lo hemos comentado y lo hemos comentado abiertamente, también de que haya oportunidades de mercado, que haya oportunidades de precio que permitan llevarlo a cabo. Y lo que esperamos es bueno, pues que haya oportunidades, ventanas, para que de aquí a finales del año 2021, que es el calendario que tiene en la actualidad el Gobierno, podamos ver privatizaciones adicionales de la entidad. Bueno, todo eso está muy bien, pero a las entidades aquí las medimos sobre cómo han cerrado el trimestre. Y han cerrado con una merma de casi un 11% de negocio que se les ha venido abajo. Sin lugar a dudas, yo creo que eso es una muy mala noticia en un banco muy saneado, muy recapitalizado y que tenía que ir al alza. Yo creo que la subida hoy en bolsa es que se da por hecho esa privatización y luego la fusión con otro banco que probablemente sea más eficiente como el Sabadell. Bueno, hoy Sevilla la ha negado, pero ya veremos qué es lo que acaba pasando. Pero además hay que tener en cuenta que en este momento es público, por tanto, cuando sea privado tendrán que decidir los propietarios nuevos. Pero perder un 11% del negocio en un trimestre comparado con el del año anterior es un asunto serio y grave desde el punto de vista comercial de la banca, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos fuera de Bankia. Bueno, a la espera de correcciones y para entrar más barato. Cuando Miguel Ángel Cicuende se pone magmático es que no quiere soltar. No, pues es que es bueno ahí. No, lo deja muy claro. La paciencia, la paciencia es una virtud. Ya, pero si yo solo hablara de aquello en lo que estoy activo y no en lo que estoy, como dice usted, fuera, semipensionista, no hablaría casi de nada. Hoy de las elecciones hablaría poquísimo. Venga, el BBVA ha presentado esta tarde resultados de su primer trimestre, 1.164 millones, que no es poca cosa. No, está muy bien. Está muy bien, es unos buenos resultados. Sin embargo, en BBVA sí estamos comprados. Aquí sí. Curiosamente sí. De eso, ¿Pues ha acertado usted? Por lo que veo con los resultados, ¿no? Porque un buen resultado. Es lo que tiene la cosa es el Marqués. Aquí sí estoy comprado, aquí no estoy comprado. Sí, ya, pero bueno, ¿algo más podía añadir a la circunstancia? Sí, pero además estaba comprado antes de esta tarde. Claro, antes de conocer los resultados. Por tanto, ha acertado usted plenamente. Yo ya sé que él tiene una doble vida, ¿verdad? Pero aquí suelta muy poco. Abanca ha repetido su beneficio y ha ganado 156 millones hasta marzo. Bueno, casi en plano, ¿eh? Sí, lo que sucede es que es verdad que está en plano en cuanto a los resultados últimos, pero ha mejorado un 7,1% el margen bruto. Y yo creo que eso es importante. Lo que ha hecho muy probablemente es sanear. Han hecho una operación de afinamiento. Efectivamente. Y por tanto yo creo que es buena noticia. Fundamentalmente en este sector significa ampliar las comisioncillas que se cobran por aquí, ampliar los intereses que se cobran por allá, afinar los quesos para que rindan más, ¿no? En los intereses poco últimamente, pero evidentemente los márgenes precisamente vienen de comisiones necesariamente. No cabe otra, si es que están trabajando sobre interés mercado negativo, claro. ¿Cómo van a hacer negocio los que viven de prestar dinero? Esa es una pregunta que, en fin, deberían ustedes reflexionar un poquito a propósito de ella. Vamos con el mercado hipotecario porque resulta que la firma de nuevas hipotecas ha crecido un 9,2% en febrero en comparación con febrero de hace un año. Y esto es positivo porque significa pues que hay un sector de actividad ligado a la vivienda sano que sigue creciendo. Hombre, yo creo que es coherente con una ligera desaceleración, pero en cualquier caso un crecimiento muy importante. En primer lugar, el sector de construcción, que ha subido más de un 5% el año pasado, muy especialmente las transacciones de viviendas. El año pasado hubo más de 500.000 transacciones, el 82% eso sí, de usadas o de aquellas que estaban construidas hace más de 2 años. Y luego hay que tener en cuenta una circunstancia curiosa últimamente, que de esas 500.000 no se han financiado con hipotecas más de 400.000. ¿Por qué? Porque hay inversores extranjeros que no lo financian y porque hay inversores españoles que, como no tienen alternativa, dado los tipos de interés, pues están invirtiendo. Como el ahorro está al 0,01%, dicen, pues no, mira, sabes que lo pago cash. Una vivienda. Y sobre todo puedo alquilar esa vivienda o puedo luego venderla. Hay que tener en cuenta, eso sí, que las viviendas están subiendo. ¿Y eso en qué se nota en las hipotecas? La hipoteca media acaba de batir un récord histórico. 123.727 euros es la hipoteca media a final de febrero. Por tanto, yo creo que lo que hace es ratificar que el sector de la construcción y especialmente la vivienda pues sigue en expansión. Domingo Ángel. Simplemente decir que lo que necesitamos es que el nuevo gobierno nos dé certidumbre sobre cuál va a ser la legislación que van a querer aplicar, porque aunque efectivamente la perspectiva es buena, aquí tenemos que es un 16%. Se va frenando. Se va frenando.
Yo a mis clientes también les aconsejo que cuidadín, que hay que andarse con cierto ojo. Lo que está muy claro es que la preferencia unánime del mercado es el contrato de hipoteca con interés fijo. Claro. Al variable no quiere nadie por las Por riesgos a incertidumbres posibles claro. subidas. Y además es que hay que tener en cuenta que es bajo. El tipo medio en este momento de la hipoteca en España es el 2,44. Entonces tiene lógica que tú te garantices lo que te va a costar la hipoteca en los próximos años, que es la forma de preverlo de verdad. Claro. El diferencial entre variable y fijo no es demasiado y favorece pues que la gente pida el interés fijo por encima del variable. Como decíamos Normal. aquí, la tranquilidad tiene un precio. Eso es. Aunque, bueno, pues uno Aunque sea bajo, podía ir mejor. jugar al riesgo porque a lo mejor ahora llegará un día en que será interesante el interés variable. Eso está claro. Eso hay que analizarlo, pero yo que conocía a mucha gente que se metió, por ejemplo, en hipotecas en yenes, porque era bajísimo, Sí. pues les ha salido fatal por el tipo de cambio. O sea que mucho cuidado. Bueno, en general, el cliente hipotecario es una persona conservadora que debe saber lo que le cuesta al mes en los próximos años. Depende del momento temporal, porque yo también conozco casos de gente a la que el yen les pagó 1 o 2 habitaciones en su casa. Justo, pero en tienes que, otro momento temporal. tienes que estar todos los días mirando Y hay que precisamente la entender de cotización. esto. Y hay que entender de qué va. Porque se ha vendido indiscriminadamente Es y verdad, los bancos es verdad. no han asesorado al respecto. Y algunos Lo no han sabían muy vendido. bien y lo que eran los yenes, casi. Es verdad, sí, no le pongo pegas al asunto. Bueno, quiero dedicar un poquito más de tiempo porque hoy la pregunta creo que nos afecta muy directamente después del éxito electoral de Pedro Sánchez. Nos pregunta Carmen Londoño desde Madrid. Estoy en la fase final del programa en la que ustedes nos dirigen preguntas a través del correo del programa, pulsoeconómico@eltorotv.com. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿A quién afecta el impuesto de transacciones financieras, que es el que quiere ponernos Pedro Sánchez? ¿Qué le decimos a Carmen? Pues Carmen, a usted directamente si es cliente de la banca. Bueno, evidentemente los impuestos se trasladan al precio. Vamos a ver. El caramelo viene envuelto como si fuera a los bancos a los que les va a afectar. Pero bueno, ya sabe usted, Carmen, ya somos todos adultos, ¿verdad? Que eso siempre es mentira, porque al final el banco no va a asumir nada de todo eso y lo va a repercutir de una manera o de otra sobre sus clientes, con lo cual ahí tenemos. Sí, porque además los márgenes tampoco están para tirar cohetes como estábamos viendo. Claro. Y no solo a los clientes No, pues, bases, sino claro, SOCIMIS las instituciones de inversión colectiva, SICAP, fondos, a bolsas y mercados. que de Pues repente claro, van a vamos ser menos competitivas por aplicación de este invento de... Y van a comprar fuera. Porque claro, oye, en vez de comprar Telefónica, Sale más compro barato, claro. Deutsche Telekom, que me sale a lo mejor. Bueno, Yo y no- espero que Ciudadanos frene esta ingeniería fiscal. Y no se enfade usted, doña Carmen, pero también hay un impuesto previsto para los servicios digitales que pues a lo mejor significa menos empleo en esas líneas de esas ramas de actividad que son muy activas, pero que pueden decidir llevarse no sé qué a Portugal. Justo. Es que además estamos hablando en un sector que se puede producir y se puede consumir desde cualquier lugar del mundo. Por tanto, lo que puede hacer es deslocalizar la actividad. Y eso es muy peligroso para España. La competitividad es clave. Y a ver si el señor Sánchez lo entiende perfectamente y lucha por la competitividad de España. Y sobre todo, los políticos no tienen la mentalidad que tienen los internistas. Los internistas saben que a una persona con problemas, que sea un diabético, por ejemplo, que es un problema, digamos, menor, pero sí, menor no. Menor no, claro. A la que le suministras un fármaco tienes que tener todo eso en cuenta. Y la economía es muy parecida a eso. A la que le suministras algo o a la que quitas algo del equilibrio natural, chico, puedes producir un desafuero brutal. Yo siempre digo que es un puzzle desordenado y que hay que ir metiendo con mucho cuidado las piezas, porque si metes una a martillazo saltan el resto. Eso es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos por su presencia en el programa, gracias a ustedes por su interés y su atención y les espero mañana a las 8 en punto en Pulso Económico. Gracias.